El Madrid no ha acabado la temporada. Quedan 5 partidos y ya están echando jugadores. No en verano, no en el mercado de enero. Ahora, con la temporada en curso, con el clásico a la vuelta de la esquina, con la liga todavía matemáticamente viva, aunque nadie en el mundo del fútbol crea que el Madrid puede recortar 11 puntos en 5 jornadas. 2 jugadores, 2, fuera del equipo antes de que acabe la temporada. 2 jugadores que esta semana han protagonizado los 2 escándalos más grandes del vestuario del Madrid en lo que llevamos de año. Y cuando escuches los motivos de cada uno, cuando entiendas lo que ha pasado dentro de Valdebesas esta semana, vas a entender por qué este vestuario lleva meses completamente roto por dentro. Hay una canción de Instagram que lo dice todo, una lesión con un nombre que ha hecho explotar las redes sociales de una manera que nadie en el Madrid esperaba. Y una frase de Arbeloa en rueda de prensa que es probablemente la más honesta que ha dicho en su vida como entrenador. Una frase que cuando la escuches te va a dejar con la boca abierta. Todo ahora. Empezamos. Y recuerda, el dato más impactante de todo lo que voy a contar esta noche es la frase que dijo Arbeloa en rueda de prensa. Cuando llegues a ella vas a entender por qué este Madrid está donde está y por qué lo que viene este verano va a ser una revolución total. Caso número 1. Dani Ceballos. Para entender lo que ha pasado esta semana con Ceballos hay que entender quién es Ceballos y cuál es su historia en el Madrid. Dani Ceballos tiene 29 años, llegó al Madrid en 2017 procedente del Betis. En sus primeros años fue cedido al Arsenal 2 temporadas seguidas, buscando minutos, buscando continuidad, buscando el protagonismo que en el Madrid no encontraba con Zidane en el banquillo. Y cuando volvió definitivamente al Madrid, empezó a ganarse un sitio en el equipo. Un centrocampista con técnica, con carácter, con esa personalidad competitiva que los vestuarios agradecen. Pero este año algo se ha roto definitivamente. Ceballos lleva toda la temporada en conflicto con Arbeloa. Encuentronazos, tensiones, situaciones que el club ha intentado mantener fuera de los focos, pero que han ido filtrándose semana a semana. Una relación que nunca ha funcionado bien desde que el técnico salmantino asumió el banquillo en enero. ¿Por qué no funciona la relación? Las fuentes que han hablado con Marca no dan todos los detalles, pero el patrón es claro. Ceballos quiere minutos, Arbeloa no se los da. Y eso genera tensión. Un jugador con 29 años que está en el mejor momento de su carrera, que siente que puede ayudar al equipo, que ve cómo el Madrid pierde partidos que con él en el campo no debería perder, y que semana tras semana se queda fuera de las convocatorias o entra en los últimos minutos de partidos ya decididos. Eso genera rabia, genera frustración, y cuando esa rabia y esa frustración se acumulan durante meses sin válvula de escape, acaban explotando de la manera en que ha explotado esta semana. Y la semana pasada todo explotó. Ceballos se cayó de la convocatoria del partido contra el Betis, sin explicación pública, sin lesión aparente. Simplemente no estaba en la lista. Y horas antes de conocerse que no iba a jugar, el jugador subió 2 historias a Instagram, la primera sin mayor importancia. La segunda con una canción cuya letra, cuando la lees en el contexto de lo que estaba pasando, no deja lugar a la interpretación. La letra decía: no todo el que sonríe quiere verte bien, pero el tiempo revela quién es quién. No devuelvo golpes, devuelvo distancia. La paz llegó cuando perdí la arrogancia. Vi a muchos caer por hablar de más, y a otros subir por saber callar. Ceballos subiendo esa canción horas antes de caerse de la convocatoria, en el contexto de sus problemas con Arbeloa, sin nombrar a nadie, sin decir nada explícito, pero diciéndolo todo. Y entonces el diario Marca publicó lo que había pasado entre los dos. Hubo una reunión, un cara a cara que las fuentes describen como desagradable. Y al terminar esa reunión, Ceballos fue al vestuario y les dijo a sus compañeros algo que en 20 años de fútbol profesional no se había visto en el Madrid. He pedido al entrenador no tener relación. 5 palabras. He pedido al entrenador no tener relación. Un jugador del primer equipo del Real Madrid diciéndole a sus compañeros que ha pedido formalmente no tener ningún tipo de vínculo con su entrenador. Que la relación entre los dos está tan deteriorada, es tan irrecuperable, que la única solución que han encontrado es no hablarse. ¿Qué había pasado entre ellos? Los encuentronazos llevan meses acumulándose. Las fuentes que han hablado con Marca señalan que han tenido varios enganchones a lo largo del año. Situaciones de tensión que el club ha intentado gestionar internamente sin éxito. Y la gota que colmó el vaso fue esa reunión de la semana pasada que acabó con Ceballos pidiendo distancia formal. Desde ese momento, Ceballos no volverá a ser convocado por Arbeloa. No jugará ni un minuto más esta temporada. La temporada ha acabado para él.
Y en el Madrid ya saben que este verano saldrá sí o sí. Tiene contrato hasta 2027, pero el club quiere desprenderse de él y ahora hay razones más que suficientes para acelerar esa salida. El Madrid ha cerrado filas con Arbeloa, la institución ha optado por defender al entrenador públicamente, pero puertas adentro todos saben lo que hay, un vestuario donde un jugador prefiere no hablar con su entrenador a seguir aguantando la situación. Eso no es un problema de Ceballos, eso es un síntoma de algo mucho más grave. Caso número 2, Dani Carvajal. Y esta historia, tío, duele de una manera diferente, porque Ceballos se puede entender como un conflicto entre dos personas. Pero lo de Carvajal es el adiós más cruel que se puede imaginar para alguien que ha dado todo lo que tenía a un club durante 13 años. 13 temporadas, 5 Champions League, campeón de Europa con España, capitán del Real Madrid, uno de los laterales más ganadores de la historia del fútbol español. Un jugador que cuando el Madrid ha necesitado dar la cara en los partidos más importantes, siempre ha estado ahí. Y esta temporada acaba en el banquillo, lesionado, sin renovar, sin ir al Mundial y sin jugar el Clásico. Esta semana, el Madrid comunicó que Carvajal sufre una fisura en la falange distal del quinto dedo del pie derecho, una lesión que le va a obligar a estar entre 2 y 3 semanas de baja. Lo que significa que se pierde el partido del Español, el Clásico en el Camp Nou y probablemente el Oviedo. Solo le quedaría el último partido en el Bernabéu contra el Athletic, el partido donde el Madrid recibe al Athletic en su estadio para lo que podría ser la última aparición de Carvajal con la camiseta blanca. Pero tío, antes de hablar del drama deportivo, hay que hablar de lo que ha pasado en las redes esta semana, porque la COPE publicó un titular sobre la lesión de Carvajal que sin quererlo se convirtió en el titular más comentado de la semana en España. El titular decía: una falange complica aún más el Mundial a Carvajal. Sufre una fisura en el quinto dedo del pie derecho. Una falange. La palabra falange, en el contexto de Carvajal, que es amigo personal de Santiago Abascal, líder de Vox, que se ha fotografiado con figuras de la extrema derecha española, que fue retratado por el periodista Fonsi Loaiza como simpatizante de determinadas ideas políticas. Las redes explotaron. La coña estaba servida sin que la COPE se diera cuenta de lo que había escrito. Y Gabriel Rufián, diputado de ERSE en el Congreso, se subió al carro con una frase que dio la vuelta a España. Vox echa a Ortega Smith y la falange a Carvajal. Pero más allá del chiste, la realidad de Carvajal esta semana es demoledora. El contrato termina el 30 de junio. El Madrid ha tomado la decisión de no ofrecerle la renovación. El club considera que ha llegado el momento de iniciar un cambio de ciclo en ese lateral derecho y quiere fichar a alguien más joven. El nombre que más suena es Jurrien Timber del Arsenal. Carvajal lo sabe, lleva semanas sabiendo que su ciclo en el Madrid ha terminado y que nadie del club le ha ofrecido seguir. Y su situación con Arbeloa tampoco ha ayudado. Dicen que entre el capitán y el entrenador, que fueron compañeros de vestuario durante años, no hay la mejor de las relaciones. Dos hombres que jugaron juntos, que compartieron vestuario, que se conocen desde hace décadas y que, sin embargo, no se entienden en los roles de entrenador y jugador. Los datos desde que Arbeloa asumió el banquillo en enero son demoledores para Carvajal. 12 partidos con el equipo, titular en 4, Osasuna, Elche, Atlético y Girona. 14 partidos sin disputar ni un solo minuto. 442 minutos totales en toda la temporada desde el regreso de su grave lesión de octubre. 442 minutos, con 34 años, siendo el capitán del club, queriendo ir al Mundial. 442 minutos es lo que ha podido jugar el capitán del Real Madrid desde que volvió de su lesión. Para entender la magnitud de ese número hay que recordar lo que fue su lesión. El 5 de octubre en el Bernabéu, Carvajal se rompió de manera grave, salió llorando del campo. Un año de sacrificio, de rehabilitación, de trabajo duro, para recuperarse y poder volver a jugar. Y cuando volvió, encontró que Trent Alexander-Arnold le había quitado el puesto y que Arbeloa prefería al inglés sobre él en la gran mayoría de partidos. Eso es lo que encontró Carvajal al final del túnel de su lesión. No la titularidad que esperaba, no el reconocimiento de sus 13 años de servicio, el banquillo y 442 minutos en lo que resta de temporada. Y el Mundial, el gran objetivo personal de esta temporada. Luis de la Fuente ha convocado a España sin Carvajal durante meses. El lateral no va con la selección desde hace mucho tiempo. Y ahora con esta lesión en la falange y sin jugar el Clásico, la convocatoria para el Mundial se complica todavía más. Prácticamente imposible según todas las fuentes. 13 temporadas en el Madrid. Y el adiós es este. Sin renovación, sin Mundial, lesionado, en el banquillo, con un conflicto abierto con el entrenador. El fútbol a veces es muy cruel con las leyendas
Y ahora hay que hablar de Arbeloa, porque esta semana en rueda de prensa, con todo lo que estaba pasando con Ceballos y con Carvajal, el técnico salmantino dio una rueda de prensa que hay que analizar con detalle. Porque lo que dijo y lo que no dijo revela exactamente en qué situación está el entrenador del Real Madrid en este momento. Y ahora hay que hablar de Arbeloa. Porque esta semana, en rueda de prensa, el técnico salmantino dijo algo que ningún entrenador del Madrid había dicho nunca con esa claridad. Le preguntaron por su relación con los jugadores, por si les apoyaba, por si les defendía. Y Arbeloa respondió con una frase que cuando la lees te das cuenta de que es la descripción más honesta que ha hecho de su propia situación en el club. Los he defendido públicamente y lo seguiré haciendo porque sé que estoy en sus manos. Estoy en sus manos, el entrenador del Real Madrid diciendo que está en manos de sus jugadores, no que él manda, no que él decide, no que tiene autoridad, que está en sus manos, que depende de ellos, que si los jugadores no le siguen, él no puede hacer nada. Tío, imagina a Guardiola diciendo eso, imagina a Flick diciendo eso, imagina a Flick diciendo eso. Ningún entrenador con autoridad real en un vestuario dice que está en manos de sus jugadores, porque los entrenadores con autoridad mandan. Los jugadores están en sus manos. No al revés. Arbeloa ha dicho en público lo que todos sospechábamos desde hace meses. No tiene el control del vestuario del Real Madrid. Los jugadores tienen más poder que él. Y él lo sabe y lo ha reconocido. Eso no es un entrenador con autoridad. Eso es un entrenador que ha perdido el control del vestuario y que lo sabe y que lo dice en público. Y que con esa frase ha firmado su sentencia de manera voluntaria. Y luego vino el otro reconocimiento. Le preguntaron por qué el Madrid lleva meses sin funcionar. ¿Por qué los resultados son tan malos? ¿Por qué una plantilla con ese talento no es capaz de ganar? Y Arbeloa respondió con una honestidad que desarma. Creo que tenemos que tener una idea colectiva, un plan, una estructura, unos patrones y unos movimientos, saber qué va a hacer el compañero, cómo queremos desorganizar al rival. Todo eso lleva una mentalidad quizá diferente a la que hemos tenido y lo hemos pagado con puntos. El entrenador del Real Madrid admitiendo en rueda de prensa que su equipo no tiene plan. Que no tienen estructura, que no tienen patrones de juego, que no saben lo que va a hacer el compañero, que eso les ha costado puntos. En enero, 4 meses después de asumir el banquillo, el entrenador del club más caro del mundo admitiendo que no tienen idea de juego definida, y Mourinho, cuando le preguntaron por las especulaciones sobre su posible sucesor, Arbeloa esquivó con la frase más corta y más significativa que ha dicho en meses. Mi única respuesta es que para mí el futuro es ganar mañana al Español. El futuro es mañana. No habla de proyectos, no habla de la próxima temporada, no habla de lo que va a construir, el futuro es mañana. La frase de alguien que sabe que no va a haber un más allá para él en este club. 3 partidos, y Arbeloa se va. Y hay 2 detalles más de la rueda de prensa de Arbeloa que vale la pena mencionar. Porque son los únicos momentos en que el entrenador habló con algo parecido al optimismo. Habló de Mastantuono, el argentino de 18 años que el Madrid fichó del River Plate el verano pasado. Un jugador que está en el juvenil, pero que tiene una calidad técnica extraordinaria. Arbeloa dijo de él que tiene talento y madurez que no parece de su edad, y que tiene un futuro extraordinario, que los argentinos cuajan bien en el Madrid. El único momento de la rueda de prensa donde Arbeloa sonrió de verdad. 9 por Madrid es que el colmado caballo es que el mayor compra de provechado permanecía en el policial para apuestinar la idealidad del Arbeloa. Abajo, que la arbeloza interpretaba per los trabajadores que el Estado, descaballado en el medio del país, es que le debía el país. Pero por apoyar la recompensa, allá está inactividad. Y habló de Gonzalo García, el canterano al que Arbeloa reconoció que está jugando menos de lo que merece, que tiene unas capacidades excepcionales que cuando le ha necesitado ha dado el nivel. Gonzalo con 6 goles y 2 asistencias en 1100 minutos, una media de un gol o asistencia cada 130 minutos. Un jugador de la cantera del Madrid que con más minutos podría ser determinante y que sin embargo no los tiene porque el sistema con Mbappé no deja espacio para él. Estos son los jugadores del futuro del Madrid, Mastantuono y Gonzalo, 18 años ambos, talento enorme ambos, y sin protagonismo esta temporada porque los cracks de 50 millones al año se lo han comido todo. Y hay que poner todo esto en el contexto del vestuario completo del Madrid esta temporada, porque Ceballos y Carvajal no son casos aislados. Son los 2 últimos episodios de una temporada entera de caos interno que ha ido acumulando escándalos semana tras semana. Enero. 4 jugadores que se negaron a viajar a Vigo en un partido de liga, 4 jugadores del primer equipo del Real Madrid que dijeron que no iban. Un escándalo sin precedentes en la historia reciente del club que el Madrid intentó ocultar y que acabó saliendo a la luz igualmente. Febrero. Camavinga
coge el balón con las manos en el minuto 86 de la eliminatoria de Champions contra el Bayern de Múnich, la acción más absurda e inexplicable que se ha visto en la Champions en años. El gol en contra que les elimina de Europa, el Madrid fuera de la Champions por una idiotez de un jugador que no tiene ninguna explicación racional. Esa misma noche, Vinicius aplaudiendo con sarcasmo a sus compañeros en el Allianz Arena, con el equipo eliminado, con Florentino en el palco, la imagen más dura que se ha visto de un jugador del Madrid contra sus propios compañeros en muchos años. Marzo y abril, las informaciones sobre Mbappé, el vestuario eligiendo a Vinicius sobre el francés, Mbappé teniendo roces en privado con Bellingham, el jugador más caro de la historia del club totalmente solo en el vestuario según todas las fuentes y borrándose en el minuto 80 del partido contra el Betis pensando ya en el Mundial. Y ahora esto. Ceballos sin hablar con Arbeloa, Carvajal sin renovar, 2 jugadores fuera del equipo antes de acabar la temporada. Esta es la temporada del Real Madrid 2025-2026, el equipo que en agosto llegó como el más caro del mundo, el que tenía a Mbappé, a Bellingham, a Vinicius, a Valverde, a toda esa plantilla, el que iba a ganar todo, el que la prensa de Madrid presentó como invencible. Resultado, sin Liga, sin Champions, sin Copa. Vestuario completamente roto. 2 jugadores echados antes de que acabe la temporada. Un entrenador que admite en público que no tiene plan colectivo y que está en manos de sus jugadores. Y Mourinho, esperando en la sala de espera 400 millones en fichajes en 2 años. Y este es el resultado. Y desde la grada culé, aunque Carvajal no sea nuestro jugador, aunque haya jugado en el equipo rival durante 13 años, hay que reconocer lo que ha sido su carrera. Porque el fútbol tiene esa capacidad de generar respeto incluso hacia el rival cuando el rival ha sido grande de verdad. Carvajal ganó 5 Champions League. 5. Fue uno de los mejores laterales derechos del mundo durante una década. Ganó el Mundial con España en 2010. No, ese fue antes. Ganó la Eurocopa con España, fue capitán del Madrid, defendió ese escudo con todo lo que tenía durante 13 temporadas. Y merece un adiós mejor que este. Merece despedirse con aplausos, con reconocimiento, con la dignidad que le corresponde a alguien que ha dado todo por un club. No acabar en el banquillo, lesionado, con conflictos con el entrenador, sin renovación y sin poder ir al Mundial. Eso no es culpa de Carvajal, es culpa de cómo el Madrid ha gestionado su situación esta temporada, y es otro síntoma más de que algo en este club está muy mal desde dentro. Y la lectura culé que da gusto hacer esta noche, la que esta semana sabe especialmente bien. Mientras el Madrid echa jugadores antes de acabar la temporada, mientras Arbeloa admite en público que su equipo no tiene plan colectivo, mientras Ceballos le pide al entrenador que no le hable y Carvajal se despide sin renovar y sin Mundial. El Barça va a ser campeón de Liga. Con Flick. Con un vestuario donde todos tiran en la misma dirección, donde Fermín corre hasta que no puede más, donde Lamine presiona desde arriba aunque tenga 18 años, donde Pedri, cuando está disponible, da al equipo exactamente lo que el equipo necesita, sin drama y sin protagonismos, donde Cubarsí, con 19 años, es uno de los líderes defensivos del equipo sin que nadie le haya pedido que lo sea, sin jugadores, pidiendo al entrenador que no les hable, sin capitanes, acabando la temporada en el banquillo lesionados y sin renovar, sin entrenadores admitiendo en rueda de prensa que no tienen idea de juego, sin jugadores negándose a viajar a los partidos. Un vestuario, un proyecto, una dirección. Eso es el Barça de Flick, y el contraste esta semana es tan brutal que casi da pena. El Madrid con 400 millones gastados, con Ceballos sin hablar con Arbeloa, con Carvajal acabando 13 años así, con Mbappé pensando en el Mundial, con el vestuario roto en pedazos y el Barça con 88 millones en 2 años a punto de ser campeón de Liga. El domingo puede ser el día. Si el Barça gana al Getafe y el Madrid no gana al Español, somos campeones matemáticamente. Esta semana puede ser histórica para todos los culés veteranos. Y el Madrid, mientras tanto, gestiona el mayor caos interno que hemos visto en este club en 2 décadas. Con Mourinho esperando, con Arbeloa contando los días. Con 2 jugadores echados antes de acabar la temporada. Así está el Madrid. Así está el Barça. Y los números lo dicen todo. Y antes del cierre hay que hablar de Mourinho. Porque el nombre del Special One lleva semanas sonando con más fuerza en el entorno del Madrid. Y esta semana ha dado un paso más hacia la confirmación. Arbeloa tiene 3 partidos por delante. Español, Clásico en el Camp Nou y Oviedo. Y después, muy probablemente, el adiós. El club ya ha tomado la decisión según todas las informaciones. Arbeloa se va. La pregunta es quién viene. Mourinho tiene 53 años. Su último trabajo fue en el Fenerbahce, donde no le renovaron. Lleva tiempo buscando un proyecto grande.
y el Madrid es el proyecto más grande del mundo. La conexión entre Mourinho y el Madrid tiene historia. 3 años, 2 ligas, una Copa del Rey, el mejor año defensivo del Madrid en décadas. Y también broncas, polémicas, el ojo a Tito Vilanova, la relación tensa con algunos jugadores. Mourinho polariza, pero Mourinho gana. Y en este momento, con el vestuario roto, con jugadores que se niegan a hablar con el entrenador, con una plantilla que ha demostrado que necesita mano dura y estructura, quizás Mourinho es exactamente lo que el Madrid necesita. O quizás es la bomba de relojería más grande que Florentino puede meter en ese vestuario. Lo sabremos este verano. Y una última reflexión sobre lo que significa todo esto para el fútbol español. Hace 2 años, el Madrid ganó la Champions con Ancelotti, con una plantilla equilibrada, con un vestuario donde los líderes eran Modric, Kroos, Benzema, jugadores que entendían el colectivo por encima del individuo, jugadores que cuando el equipo perdía miraban hacia adentro y buscaban soluciones, que cuando el entrenador tomaba una decisión la aceptaban aunque no estuvieran de acuerdo. Ese Madrid ya no existe. Se fue con Modric, que está en sus últimas temporadas, se fue con Kroos, que se retiró, se fue con Benzema, que se marchó a Arabia. Y en su lugar llegaron jugadores con egos más grandes que su sentido del colectivo. Jugadores que cuando no juegan se niegan a hablar con el entrenador. Que cuando pierden aplauden con sarcasmo a sus compañeros. Que cuando la temporada está perdida piensan en el Mundial. Ese es el problema real del Madrid. No es Arbeloa, que es un entrenador interino sin autoridad suficiente para gestionar ese vestuario. No es Florentino, que ha tomado decisiones de mercado cuestionables, pero que ha construido el club más rico del mundo. El problema real es la cultura interna. La falta de valores colectivos, la ausencia de líderes que pongan al equipo por encima de ellos mismos. El Barça tiene esos valores. Flick los ha reforzado. Y por eso, el Barça va a ser campeón esta semana mientras el Madrid echa jugadores antes de acabar la temporada. El fútbol siempre acaba dando la razón a los que hacen las cosas bien. Esta semana, en el Madrid han pasado más cosas que en muchos clubes en una temporada entera. 2 jugadores echados, un entrenador admitiendo que no tiene plan, un capitán despidiéndose sin renovar y sin mundial. Y Mourinho esperando. El fútbol esta semana tiene todo lo que necesita para hacer un buen vídeo. Y vosotros lo habéis visto aquí. Déjame en los comentarios qué piensas de lo de Ceballos. Si crees que la canción de Instagram era un mensaje directo a Arbeloa. Si crees que Carvajal merece un adiós mejor. Y si crees, como yo, que Mourinho va a ser el próximo entrenador del Madrid y que eso va a ser el espectáculo más grande del fútbol europeo el año que viene. Y si eres nuevo por aquí, ya sabes lo que toca. Suscríbete. Aquí se cuenta todo sin filtros, con rabia, culé de verdad, como en el bar después del partido y ahí arriba tienes otro. Visca el Barça, siempre